Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una receta súper rica, a mí me encanta, es una receta muy versátil porque dentro de esta propuesta después puedo hacer como algunas variantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Unas medialunas hojaldradas con manteca. Así que vamos a ver dentro de esta propuesta de receta dos técnicas diferentes. Por un lado vamos a trabajar con lo que es una masa leudada, que la vamos a leudar a través de un ingrediente biológico como es la levadura, y por otro lado vamos a trabajar la técnica de hojaldre. Es una receta súper sencilla pero que requiere un poco de técnica, así que bueno, vamos a arrancar con eso y espero que les guste. Bien, vamos a ver primero cuáles son los ingredientes. Para ver los ingredientes tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con diferentes preparaciones bases. Por un lado vamos a trabajar con lo que se llama amasijo y por otro lado vamos a trabajar con lo que se llama empaste. Y aparte vamos a hacer un almíbar, ¿sí? O sea que tenemos esas tres preparaciones de base como para arrancar nuestra receta. ¿Qué es el amasijo? Es la masa que por lo general es una masa neutra a la que se le agrega quizás un poco de azúcar y un poco de sal, y en este caso vamos a agregar leche para hidratar, no agua. Y por otro lado, el empaste es la mezcla de manteca a la cual se le agrega un poco de harina para retener un poco el líquido, ¿sí? Bien, y por otro lado, por supuesto, como les dije, el almíbar. Vamos a empezar por eso, que es como lo más sencillo y está bueno que lo tengan hecho como para tenerlo frío para cuando estén las medialunas. Lo que vamos a hacer es simplemente para el almíbar colocar partes iguales de azúcar y agua. Yo en este caso tengo 85 gramos de azúcar y 85 gramos o centímetros cúbicos de agua. Y este almíbar lo que puedo hacer es saborizarlo con lo que quiera o simplemente dejarlo neutro. Yo en mi caso le voy a agregar un poco de cáscara de limón, pero podríamos agregarle cáscara de naranja, cáscara de pomelo, podríamos agregarle clavo de olor, ¿sí? Canela. Bien, eso queda a gusto y a criterio del que está haciendo la receta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es mezclar agua a temperatura ambiente con azúcar en partes iguales. Si quiero le agrego un saborizante y esto lo voy a llevar al fuego. ¿Hasta qué punto? Hasta que se disuelvan los cristales de azúcar y tome cierta densidad, ¿sí? La idea no es que quede un almíbar muy espeso, simplemente que sea un almíbar ligero como para pintar las medialunas y queden bien humedecidas. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, lo vamos a colocar al fuego, lo vamos a cuidar y simplemente cuando esté vamos a apagar y lo vamos a dejar a que se enfríe a temperatura ambiente. Por otro lado, vamos a arrancar con lo que se llama amasijo, que como les dije anteriormente, es la masa base que me va a permitir justamente hacer estas medialunas. ¿Qué es lo que vamos a usar? Tenemos azúcar blanca, harina y sal. La sal no es una pizca, es una cantidad determinada, ¿sí? Que la van a tener en la receta. Y por otro lado vamos a trabajar con leche, levadura y miel, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tengo que recordar aparte antes de comenzar la receta, yo en este caso estoy usando 500 gramos de harina y recuerden que siempre, por lo general, la cantidad de líquidos es la mitad con respecto a la harina. Igualmente, depende mucho de la humedad que tenga la harina que estoy usando. Siempre voy a tener un poco de harina extra como para secar un poco la preparación si es que me queda muy chiclosa. Vamos a ver cómo nos sale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leche, vamos a integrar la levadura, la vamos a desgranar. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Puedo usar levadura seca? Sí, por supuesto. En este caso estamos usando levadura fresca, pero si no tengo, puedo usar levadura seca, deshidratada. Y le vamos a agregar la miel y esto lo vamos a mezclar muy bien. Entonces, hasta ahora simplemente lo que hicimos fue disolver la levadura en un medio líquido, que en este caso estamos usando leche, que le va a dar una textura y una esponjosidad diferente a nuestra preparación.
así que les recomiendo no usar agua en este caso. Lo vamos a dejar por un lado y por otro lado lo que vamos a hacer es buscar un tamizador para arrancar con nuestra parte de ingredientes secos. Bien, vamos a tamizar nuestra harina. Yo voy a trabajar sobre la mesa, así ustedes pueden ver de qué forma se va integrando, ¿sí? Es muy importante tamizar la harina, ¿por qué? Porque eso me va a generar una esponjosidad en la preparación que no la voy a obtener si tengo grumos, ¿sí? Más allá del amasado, siempre que trabajo con harinas o con otros ingredientes secos, es importante tratar de tamizarlos, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, acá tengo un montón de grumos que los tengo que disolver. Eso le quita esponjosidad, le quita aire a la preparación si no lo hago. Bien, vamos a generar un volcán, como hacemos siempre. Y lo que vamos a hacer es en el medio colocar el azúcar y por los costados vamos a colocar la sal indicada, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar. En el medio de nuestra preparación vamos a ir colocando nuestros líquidos y vamos a ir formando esta masa, que me tiene que quedar una masa súper ligera, ¿sí? Una masa suave y una masa sedosa, ¿sí? Esto es importante. Entonces vamos integrando todos estos ingredientes líquidos. Tranquilamente podría trabajar con una amasadora si tuviese. Yo en este caso lo estoy haciendo de forma manual para que ustedes vean que se puede hacer, que no necesito disponer de maquinarias para llevar a cabo estas recetas. Entonces, integro todo. Ahí vamos. Siempre cuidando de que los bordes no se me desarmen para que no se me escapen los líquidos. Y yo ya estoy pensando que estas medialunas las voy a querer rellenar con algo. La receta que yo les voy a pasar hoy es la receta básica, pero la realidad es que tranquilamente podríamos rellenarla con crema pastelera, dulce de leche repostero, jamón y queso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a quedar unas medialunas como las que venden en Mar del Plata, que son las clásicas de Argentina, súper esponjosas y brillosas con el almíbar que le vamos a poner. Bien, ya tengo casi todo. Fíjense que no tardé nada, estamos trabajando en tiempo real y no estoy tardando nada, ¿sí? Es súper rápido. Y fíjense que tampoco la levadura no la dejé fermentar, simplemente lo que hice fue disolverla, ¿sí? Si quisiese fermentar la levadura, podría. Algo que tengo que tener en cuenta cuando trabajo esta masa es que la leche tiene que estar a una temperatura ambiente. Siempre que hablamos de temperatura ambiente nos referimos a una temperatura de 20 o 25 grados. Entonces, si hace mucho frío en el lugar donde vivo, lo que tengo que hacer es entibiarla un poco. Si la saqué de la heladera, obviamente tengo que también entibiarla. ¿Por qué? Porque lo que necesito justamente es que este líquido me ayude a lograr la fermentación de la levadura. Y si el líquido está muy frío, la levadura no va a fermentar. Y si el líquido está muy caliente, lo que va a hacer es lograr que mi levadura se muera, ¿sí? Bueno, yo ya voy a dejar de lado mi espátula, que me fue muy útil hasta este momento. Y me voy a pasar, voy a usar un cornet para limpiar un poco. Y vamos a comenzar a amasar. Recuerden que el amasado en las masas leudadas es súper importante
¿Por qué? Porque lo que me va a permitir es desarrollar el gluten, ¿sí? Que son esas mallas, ese enrejado, ¿sí? Que se produce dentro de nuestras masas para retener el gas carbónico que genera la levadura. Entonces, si quiero obviamente un panificado esponjoso, tengo que amasar mucho. Algo que también tengo que tener en cuenta es que, por supuesto, el amasado nunca lo voy a generar rompiendo la masa, sino integrando con fuerza hacia el centro. Bien. Ahí vamos. Bueno, fíjense que en mi caso, que tenía todo súper medido con balanza, no estoy necesitando ningún tipo de harina extra como para lograr que mi masa no me quede pegajosa. De hecho, ya tengo una masa que no se me pegan los dedos, no se me pegan las manos, absorbió toda la harina y ahora simplemente, como les dije, lo que tengo que hacer es amasar muy bien durante un tiempo largo para lograr que esta masa quede sedosa, homogénea. No tiene que tener ningún pedazo de harina, no tiene que tener ningún pedazo de ningún tipo de ingrediente que sobresalga, ¿sí? Tiene que estar súper integrada. Bien, una vez que termino mi amasado, ¿sí? Durante aproximadamente 5 o 10 minutos, yo ahora me voy a acercar para mostrarles cómo me quedó mi masa. Vamos a colocarla en un recipiente y la vamos a dejar leudar, ¿sí? A una temperatura en lo posible cálida. Yo ahora les voy a mostrar cómo me quedó. ¿Sí? Bien. Masa lista, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es buscar un recipiente, ponemos nuestra masa y podemos cubrirla con un papel film o con un lienzo limpio y la dejamos reposar hasta que duplique su volumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer mientras tanto? Por un lado, recuerden, ya tengo mi almíbar en el fuego, ya está listo, igual yo ya tenía uno hecho. Y por otro lado, vamos a limpiar acá un poquitito. Lo que vamos a hacer es preparar la otra parte de la receta. Yo lo que tengo acá es manteca, ¿sí? Manteca que está pomada. Entonces, lo que voy a hacer es agregar harina, ¿sí? Vamos. Para que, como les dije anteriormente, para absorber el líquido que pudiese llegar a tener la manteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo materia grasa y por otro lado tengo una parte de líquido. Entonces lo que voy a hacer es mezclar bien y lograr lo que se llama en este caso el empaste. O sea que voy a generar una manteca con un poco de harina. Simplemente eso. Esto después lo vamos a unificar a la masa a través de pliegues y con frío para generar este súper hojaldrado, que es lo que más nos gusta de las mantecas. Obviamente no queremos mantecas apelmazadas. Bien, yo ahí tengo esto listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a agarrar un poquito de film. Vamos a colocar en la mesa. Ahí vamos. Y vamos a colocar nuestro empaste aquí. Bien, qué ricas que son las medialunas. Por favor. Yo creo que una vez que uno aprende a hacer estas cosas, más allá del tiempo que nos lleva, porque
no es una receta compleja, sino que es una receta que nos lleva mucho tiempo porque vamos a necesitar tiempos de frío. Entonces, obviamente tengo que estar atento a esos tiempos para ir realizando los pliegues. Pero lo que puedo hacer es frizarlas después y ya tener medialunas siempre, las desfrizo y tengo medialunas calentitas siempre para comer. Bien, ya coloqué todo el empaste acá. Lo que voy a hacer ahora es cortar. Vamos a doblar y con la mano lo que vamos a tratar de hacer es, puedo usar un palo a amasar, es lograr algo similar a un rectángulo. ¿Sí? Recuerden, siempre que cocinamos, mientras más prolijo, mejor. Yo lo voy a doblar acá. Ahí vamos. Y voy a agarrar mi palo a amasar. Ahí vamos. Ahí está. Y lo que voy a hacer con esto, fíjense cómo me quedó. Ven que me quedó un rectángulo. Lo voy a llevar al frío. Entonces, 3 cosas que hicimos ya. Por un lado tenemos un almíbar listo que se está enfriando. Por otro lado tenemos una masa que la estamos dejando leudar y tenemos que esperar por lo menos 20-30 minutos de acuerdo a la temperatura ambiente, por supuesto. Y por otro lado tenemos nuestro empaste que lo que vamos a hacer es llevarlo a la heladera para que solidifique. Estuvimos trabajando con la manteca está muy blanda y lo que necesitamos es que esté más dura para luego realizar nuestro hojaldrado. Bien. Mientras esperamos todo esto, mientras esperamos que leude, mientras esperamos que se enfríe, nos ponemos a limpiar nuestra estación de trabajo y en un ratito nos vemos para ver cómo trabajamos con los pliegues del hojaldre. Bueno, ya estamos acá de nuevo, superficie de trabajo limpia y ya tengo un montón de cosas avanzadas y ahora les voy a mostrar qué es lo que tengo como para poder seguir avanzando con la receta. Por un lado, tengo mi empaste que está frío, no está completamente duro como si estuviese en el freezer, pero la manteca está solidificada. Por otro lado, les quiero mostrar, acá tengo mi masa que ya está leudada, acá tengo mi almíbar que ya está listo, ya está frío, y acá lo que preparé es lo que se llama doradura, que es lo que nos va a servir para pintar las medialunas antes de llevar al horno para que queden doraditas y después con el almíbar le vamos a dar brillo. Les voy a contar cómo hice la doradura antes de empezar esta segunda etapa de la receta, pero de todas formas falta para que usemos esto porque necesitamos hacer los pliegues del hojaldre. ¿Cómo hice la doradura? Caché un huevo, rompí el ligue, le agregué un chorrito de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Lo batí bien y lo dejé simplemente reposar y esto es lo que me va a servir luego para pintar las medialunas. Bien, vamos a arrancar con esta parte de la receta. Fíjense que la masa está súper relajada, ya está descansada, así que vamos a poder trabajar bien. Y lo que necesitamos ahora hacer es formar un rectángulo, ¿sí? Así que vamos a ir estirando hacia los costados. Si ustedes ven que tienen una masa que se pega un poquitito más que la mía, lo que pueden hacer es agregar un poquitito de harina. No se excedan, ¿por qué? Porque necesitamos hidratar luego esta masa, mejor dicho, humectar con la manteca. Entonces necesitamos que no haya tanta harina, ¿sí? En la mesa. Bien, entonces, yo ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo es formar este rectángulo, que es lo que me va a permitir contener a la manteca. Bueno, ¿sí? Tengo mi rectángulo listo. Vamos a estirar ahí un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro empaste y lo vamos a colocar en el centro de nuestro rectángulo. Ahí vamos. Perfecto. Y lo que podemos hacer ahora, yo creo que ahí se ve bien, es si queremos, podemos estirar un poquito nada más. ¿Por qué? Porque nosotros ahora
vamos a estirar esta masa con el palote. Entonces, nada, el palo de amasar va a hacer su trabajo. Pero si quieren en este punto pueden ir estirando un poquitito, pero insisto, un poquitito nomás, ¿sí? Así como estoy haciendo yo, para acomodar un poco la materia grasa. Bien, yo espero que se vea bien, yo creo que sí. Tengo mi rectángulo y fíjense que en esta parte del centro tengo la manteca. Lo que vamos a hacer ahora es un doblez en el costado para que no se me escape la manteca, otro doblez en el otro costado, ¿sí? Entonces me va a quedar la manteca en la parte del centro, pero me va a quedar contenida. Y ahora vamos a hacer lo que se llama la vuelta simple. Vamos a doblar de esta forma y vamos a doblar de esta forma. Por lo tanto, me va a quedar, ¿sí?, el hojaldre de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar los pliegues mirándonos hacia nosotros y las partes cerradas hacia los costados. Y vamos a ir estirando esta masa sin exigir demasiado. ¿Por qué? Porque se me puede empezar a escapar la manteca un poco, sí. Pero básicamente lo que queremos hacer es estirar la masa para que la manteca empiece a tener contacto con partes de la masa y que luego se forme el hojaldrado. Bien, les quiero mostrar, fíjense que acá están los pliegues que mostré originalmente, acá hay 1, 2 y 3. Y acá están los costados de la masa y me va a quedar de esta forma, ¿sí? Si quiero puedo estirar un poco más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a llevar esta masa a la heladera. ¿Por qué? Porque necesitamos dos cosas. Primero, que la manteca se solidifique un poco más. Y en segunda instancia, lo que queremos es que nuestra masa relaje porque la estuvimos trabajando y la necesitamos volver a estirar. Bien, vamos a cubrirla con un papel film para que quede súper cubierta y para que no se seque nuestra masa. Y como les dije anteriormente, la vamos a refrigerar. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esto a la heladera y nos vamos a ver más o menos en 1 hora para hacer un segundo pliegue. ¿Por qué? Porque esta operación, ¿cuántas veces la tengo que repetir? Por lo menos 3 veces, ¿sí? O sea que llevo mi masa que ya está estirada, está muy blanda porque la estuve trabajando y la manteca está muy blandita, la vamos a llevar a la heladera. Vamos a esperar aproximadamente 1 hora, ¿sí? Si tengo más tiempo mejor, pero por lo menos 1 hora. Y nos volvemos a encontrar para hacer el segundo pliegue. Acá estamos para mostrar cómo es el segundo pliegue, que va a ser una vuelta simple, igual que la que hicimos anteriormente, pero la idea es que veamos cuál es el procedimiento y que ustedes entiendan que a partir de ahora van a tener que hacer este paso por lo menos 2 veces más. O sea que en rigor, con 3 vueltas simples, solamente hasta ahora hicimos una, ya podríamos estirar nuestra masa y realizar nuestras medialunas. Pero si pueden hacer alguna vuelta simple más, no va a estar de más. Bien, yo que tengo acá la masa que acabo de retirar de la heladera. Recuerden que lo que necesito acá son 2 cosas. En principio, que la manteca se solidifique para que cuando yo la estire no se me escape por los costados. Y en segunda instancia, lo que voy a necesitar es que la masa relaje un poco. Vamos a colocar un poquitito de harina, muy poquitito, ¿sí? Vamos a colocar nuestra masa de esta forma. Y recuerden que con los costados que están cerrados, no los abiertos, la voy a colocar de esta forma y vamos a comenzar a estirar. Obviamente que mientras más tiempo la deje va a ser mejor. ¿Por qué? Porque nuestra masa va a estar más descansada y no solo va a estar más descansada, sino que la manteca va a solidificar más
y va a ser más fácil realizar esta operación, ¿sí? Bien, vamos a estirar de nuevo entonces, tratando de mantener la forma rectangular, eso es importante. No quiero redondear la masa y tampoco quiero tocarla mucho, ¿sí? Es una masa que requiere que manejemos muy bien el tema de las temperaturas. Insisto, por la cantidad de materia grasa que tiene. Bueno, fíjense, yo ya la estiré de esta forma rectangular. ¿Y qué voy a hacer? Las partes que están acá, que son las partes que están abiertas, voy a doblar una hacia el medio y voy a doblar la otra hacia arriba. Entonces me va a quedar de esta forma nuevamente, pero de este costado están las otras partes que estaban abiertas anteriormente. Vamos ahí a aplastar un poquitito y ahora volvemos a estirar. Bien. ¿Cuántas veces, insisto, tengo que hacer esta operación? Por lo menos una vez más, ¿sí? Pero bueno, si tienen tiempo y ganas, mientras más vueltas dé, más hojaldres voy a tener, ¿sí? Más hojaldrada va a quedar mi media luna. Perfecto. Yo ahora les voy a mostrar cómo quedó. Y por supuesto que ya lo que voy a hacer es llevarla al frío. Bien, masa, forma rectangular, lo más prolija que pueda. Los costados me quedan cerrados con el pliegue hacia arriba y de esta forma lo que vamos a hacer es volver a colocar papel film y llevarla a la heladera aproximadamente 1 o 2 horas hasta que la masa vuelva a solidificar, la manteca mejor dicho, vuelva a solidificar, ¿sí? Bien, esta operación 2 veces más. Si quiero, insisto, puedo hacer varias operaciones. Lo que nosotros hoy vimos son vueltas simples para este tipo de factura, de media luna, ¿sí? Y luego que realicemos todo eso, vamos a hacer lo que son nuestras medialunas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en un ratito cuando terminemos de hacer todos estos pliegues y vamos a ver cómo le damos forma y cómo horneamos nuestras riquísimas medialunas. Ya estamos con la última parte o casi la última parte de nuestra receta de medialunas. Después de hacer los pliegues correspondientes, ¿sí? Las vueltas simples que como les dije, mínimo tienen que ser 3 y entre medio de esas 3 tiene que haber un intervalo de frío que permita que la masa se relaje y que por otro lado la manteca se enfríe. Por lo tanto, lo que vamos a generar a través de este descanso de 1 o 2 horas va a ser también que haya una fermentación lenta de nuestra masa. ¿Por qué? Porque está sometida a frío. Una vez que terminamos de hacer nuestros pliegues, lo que vamos a hacer es estirar nuestra masa bien finita, fíjense, aproximadamente de 5 milímetros, y vamos a empezar a cortarla para trabajar y armar nuestras medialunas. Es importantísimo que después de estirar la masa de esta medida en forma rectangular y súper finita de 5 milímetros, dejemos la masa descansar en el frío. ¿Por qué? Porque si yo la estiro y pretendo luego cortar las medialunas, lo que va a pasar es que se me va a deformar la masa. ¿Por qué? Porque el gluten se va a resistir y se van a achicar. Entonces, una vez que ya estiré la masa y la tengo descansada como la tengo yo, voy a quitar el exceso de harina, si es que usé para estirar, y voy a cortar antes de arrancar unas bandas de 10 centímetros de ancho. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar. Yo estoy trabajando con una regla, ¿sí? O sea que me van a quedar estas bandas de 10 centímetros. Insisto en que es una masa que está relajada, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo la corto, tiene cierta resistencia, pero tampoco tanta. Digamos que dentro de todo queda la forma original. ¿Qué voy a hacer una vez que tengo estas bandas cortadas? Esto lo voy a correr por acá y vamos a trabajar con esta que tengo acá en el medio.
vamos a formar los triángulos que van a ser nuestras medialunas. Los triángulos van a tener aproximadamente de base unos 5 o 6 centímetros, ¿sí? O sea que me van a quedar estos triángulos así, que van a tener 5 o 6, hasta 7 pueden tener, y van a tener 10 de cada lado. Y así voy cortando con un corte preciso, sin arrastrar el cuchillo, todos los triángulos que van a conformar mis medialunas. ¿Sí? Si quiero obviamente hacer medialunas más grandes, puedo, pero lo que tienen que tratar es que les queden todas más o menos parejas, para que el horneado sea igual en todas. Bien, ya tengo mis triángulos armados, fíjense, y ahora lo que vamos a hacer es formar nuestra medialuna una por una y las vamos a ir colocando en la placa. Yo les voy a mostrar, estos son excedentes que después los vamos a unir y los vamos a usar, ¿sí? Fíjense, la parte ancha, ahí se ve bien, la voy a colocar acá y la voy a estirar un poquitito. Y voy a hacer un pliegue, ¿sí? Voy a doblar un poquitito. Una vez que tengo ese pliegue, lo que voy a hacer es ir estirando desde la punta y voy formando la media luna, ¿sí? Lo voy enroscando. Una vez que tengo esto enroscado, lo que hago simplemente es colocarlo en la placa y doblar las puntas hacia adelante, ¿sí? Para que me quede la forma de la media luna. Ahí creo que se ve bien. Así, con todas las medialunas que tengo, voy a ir estibándolas una atrás de la otra de forma pareja y prolija. Una vez que tengo todas las medialunas, lo que voy a hacer es dejar fermentar esta masa, pero a una temperatura un poco más cálida. O sea que ya no voy a llevar a la heladera las medialunas hechas, sino que las voy a dejar a una temperatura de 20 a 25 grados. Si hace mucho frío, puedo dejarlas cerca de un lugar cálido, de alguna estufa o del horno. Y voy a esperar a que dupliquen su volumen. El tiempo va a variar, por supuesto, de acuerdo a la temperatura a la cual sometí esta fermentación, pero una vez que crecieron, lo que voy a hacer es pintarlas y llevarlas a un horno precalentado de 170 a 180 grados, de acuerdo al tamaño que le hayan dado a las medialunas, 20-25 minutos, y las medialunas van a estar listas. Antes de hornearlas siempre las pinto con la doradura que ya tenía previamente hecha de huevo para que queden bien doradas. Y cuando salen del horno, lo que voy a hacer es pincelarlas de inmediato en caliente con el almíbar, ¿sí? Para que queden súper brillantes y esponjosas. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Después les voy a mostrar cómo quedan estas medialunas. Yo voy a seguir trabajando. Y bueno, nada, a replicarla, a hacerla en casa y a compartir las producciones. Les mando un beso gigante. Mostrar más de cerca cómo vamos a armar nuestras medialunas. Fíjense, acá tenemos la base que dijimos que era de 5 a 7 centímetros, ¿sí? Y acá tengo la punta, el vértice. Lo que voy a hacer es, fíjense, doblar levemente, y lo que voy a hacer ahora es ir estirando la punta y con la otra mano voy girando la medialuna. Y ya me queda el cuernito armado. Cuando las coloco en la placa, la parte, ¿sí? Que esta que queda suelta debería ir para abajo para que nuestra medialuna no se abra. Y luego lo que hago es aplastar las puntitas para que queden formadas. Lo que tengo que tener en cuenta, obviamente, es que esta medialuna va a crecer, ¿sí? Tengo que dejarla crecer el doble. Por lo tanto, cuando las estivo, voy a buscar cierta distancia entre ellas para permitirles el crecimiento.